en el castillo más hermoso de todo este imperio. Vemos esta escena donde un chico besa la mano de una joven, al mismo tiempo que mencionan que él era el segundo hijo del marqués Montpellier, el mismo que decorosamente dice que se llama Cedric, y así se enamoraron bajo los brillantes pétalos, y finalmente él le pidió que por favor se casen. Cedric Montpellier, marqués de Montpellier, le pidió que por favor se case con él, Astaroth Jostein, gran duquesa. Opciones: me gusta, tengo a otra persona, dame un minuto. Pero mientras sonreía pensaba que no hay razón para dudar, pero bueno, estas eran las opciones que ella tenía. Y eligió que le gusta, mencionando que lo único que les queda es, mientras lo vemos a él colocar un anillo, porque solo queda un camino de flores. Y Astaroth entregó todo el poder a Cedric, que se convirtió en rey, pensando que ahora podía escapar de los grilletes de ser la única familia real, y vivir la vida de la reina. Pero alguien pide esperar, preguntando que qué sucede, mientras siguen mencionando que sin embargo, fue solo su ilusión, porque el romántico primer encuentro, la hermosa cita, y hasta las palabras de propuesta de matrimonio, todo era una mentira. Pero alguien sigue preguntando que de qué está hablando, mientras sigue mencionando que 6 años después. Y sí, alguien pide esperar, preguntando que cómo que 6 años de repente, mientras pasamos al castillo más hermoso, pero pasamos dentro de este mismo y vemos llegar a Astaroth. La misma que tiene grilletes en sus manos, y se pregunta que por qué ella. Y esto mientras vemos a Cedric pedir que destruyan a la reina Astaroth, que se atrevió a hacerse pasar por la sangre del difunto rey y a destruir su reino. Ante esto, Astaroth le grita a Cedric y le pregunta que qué quiere decir con qué se hizo pasar. O que como que pena de muerte, que qué significa eso. Pero Cedric grita que se la lleven, y Astaroth le pide que le dejen ir. Pero podemos verle el rostro de Cedric, mientras que Astaroth grita que ese final no tiene sentido. Fin y sí. Pasamos al laptop donde también dice, fin, y esta chica dice que vaya mierda de final, porque lo que ha deseado tanto desde que era joven, así que tuvo que trabajar duro para conseguirlo. Y esta grita que es una mierda, porque incluso podría hacerlo mejor, si lo hiciera ella misma. Pero esta menciona, que ahora que lo piensa, nunca debió haber dicho esas palabras. Y podemos ver la pantalla de su laptop de manera extraña, mientras ella se desconcerta, cierta luz empieza a brillar siendo ella teletransportada hacia adentro de su pantalla. E inmediatamente pasamos donde está Astaroth de una manera lamentable, mientras todos gritan que le maten. Ella se encuentra en la guillotina, e instantáneamente abre los ojos y se pregunta que qué es eso, que por qué su cuerpo. Y sí, encima suyo ya está la filosa navaja preparada para caer, y esta vuelve a preguntarse que qué es eso. Mientras a una distancia extensa se ve a Cedric preguntar que qué están esperando, y la protagonista toda decaída como una flor que se marchita llama a Cedric, el mismo que muestra su pulgar arriba de inmediato diciéndole adiós a Astaroth, bajando su pulgar para que dejen caer la guillotina. Pero esta le grita al maldito, mientras la guillotina cae y todo se inunda de una sangre roja profunda. Pero la protagonista menciona que esa fue su primera muerte. Después de esto vemos a la protagonista despertar de manera asustada en una cama. Esta se toca su cuello y dice que sigue viva. Sí, realmente ella se ve muy confundida y empieza a mirar hacia todos lados tratando de entender lo que pasa. Pero esta se ve más tranquila, y también hago resaltar que está más joven. Y dice que ahí va de nuevo, mencionando que el juego de simulación, la corona para ti, en el que estaba poseída. El objetivo es convertirse en el personaje principal Astaroth, y llevar al personaje masculino al trono. Y el objetivo es convertirse en el personaje principal Astaroth, y llevar al personaje masculino al trono. Y hasta ahora se han anunciado oficialmente a 5 objetivos en el juego. Cedric, hijo del marqués de Montpellier, líder de los caballeros, próximo primer ministro, el gran mago, e incluso un prisionero del país enemigo. Y pensó que podría volver a su mundo si se casaba con alguno de ellos y lo llevaba al trono. Pero esta se ve desesperada, y grita que ese maldito juego tiene un final alternativo con una guillotina, porque después de pasar por varias regiones volvió al pueblo Teasco. Esta se pregunta que cómo puede terminar ese juego infernal, porque ese hombre aquel buscó al personaje que tuviera una calificación mayor y fuera fácil de domar, mirando que uno tenía un 15% y lo único que quería era el trono, pero piensa que no, porque en primer lugar el juego es demasiado desfavorable para Astaroth, porque todos los hombres que dijeron quererle sufrieron todo tipo de cosas para morir, recordando cuando uno de ellos dijo que ese mundo es como un infierno, mejor dicho, se hundirá en llamas, y lo extraño es que si toman el trono le apuñalan por la espalda, recordando que cada uno de ellos pidió que le corten la cabeza a esa mujer, y puede ver claramente que no tiene un buen final donde consiga un rey,
y viva felizmente para siempre. Pero ella piensa que no puede ser decapitada de nuevo y, esta se ve muy preocupada y angustiada, pero muy seria menciona que por ese mismo motivo solo le queda un único camino. Y si hará eso, prefiere ser el rey. E instantáneamente le llega una notificación, porque se han cancelado las posibles rutas, y la ruta de la plata ha sido desbloqueada. La protagonista pregunta que cómo que nuevas rutas, que si acaso existió tal cosa. Pero podemos ver esta ventana de notificación, porque prefirió ser emperador, y no tiene el candidato que quiere que sea emperador. Al final decidió convertirse ella misma en emperatriz. La protagonista pregunta que si esa es la ruta por la cual puede convertirse en emperatriz. Ante esto, la protagonista piensa que la protección del rey no es difícil, pero se pregunta que si quiere activar ya el cuidado de la reina, eso mientras come sus uñas. Pero algo llama su atención en la pantalla, ya que también llegó una notificación que dice etiqueta del palacio. Alcanza el nivel 10 y completa todas las submisiones. Límite de tiempo: 6 días 23 horas 59 minutos. Esto la sorprende, esta pregunta que como que una semana, que cómo puede hacer todo eso en una semana. Esta misma empieza a girar hacia ambos lados. Dice que hay un baile de graduación al que puede asistir en una semana. Y esta pregunta si se abre ese día, pero grita que es una locura, porque dicen que es una ruta oculta, pero eso no tiene sentido. Y dice que al parecer no funcionará, pero piensa que ya murió innumerables veces. Y regresó recordando todo sobre el juego y la etiqueta de la corte. Y es posible participar en el baile y hasta que se convierte en reina. Y piensa que si lo hace, es posible que pueda convertirse en esa persona. Esta se ve muy seria mientras se mira al espejo, pero gira a ver algo e instantáneamente entra esta persona, que le pregunta a su querida hija si durmió bien. La pequeña, o la protagonista, se ve feliz y llama a su papá, mientras lo abraza, mencionando que es el hermano del rey y padre de Astaroth, el archiduque Alstein. Y la tragedia del archiduque Alstein es una historia bastante famosa incluso en el continente, porque el prometedor y hermoso hermano menor del rey venció a numerosos pretendientes y se enamoró de una mujer 6 años mayor que él. Se casaron tan pronto como el archiduque celebró su ceremonia de mayoría de edad, y poco después de casarse los dos se enamoraron, pero la esposa que tanto amaba murió incapaz de superar la fiebre posparto. El archiduque Alstein solo tenía 20 años cuando se quedó solo con el bebé que dejó su esposa, pero el rey aconsejó a su desesperado hermano menor que se volviera a casar, pero él decidió vivir solo y criar a su amada hija. Y el archiduque le da las gracias a ella, porque es su motivo de estar feliz ese día. Y la protagonista piensa que según la información del juego su padre ya tiene un índice de preferencia de 100 desde la primera reunión. Fue durante ese periodo que Astaroth pudo recuperarse varias veces, asumir el desafío de que ese juego es extremadamente desfavorable. Y es gracias a los hermosos recuerdos que tuvo con su papá, porque nunca recibió un amor así en su vida, ni siquiera en la pasada. Pero esa ya es la 4ª vez que ve morir a su padre, él mismo que dice que necesitan prepararse rápidamente. Pero se sorprende, porque ese es el día en que van a ver a su majestad. Ante esto, la protagonista se queda en silencio, pero sonríe feliz y dice que sí. Y esta ríe muy feliz, pensando que definitivamente le salvará esa vez. Después de esto pasamos a otro lado y vemos a esta persona, que dice parecer que su bebé estrella fue con ellos ese día. Este es el rey Rodrigo. Y la protagonista piensa que a juzgar por su experiencia de regresar varias veces, es mejor mostrar su dignidad frente a su majestad. Y ésta levanta su vestido, llama a su majestad y dice que Astaroth ya tiene 10 años, mientras guiña un ojo dice que ya se ha convertido en una verdadera dama. En ese momento el rey le carga y pide ver cuánto ha crecido. Este dice que esa dama se ha vuelto bastante pesada. La protagonista recalca que es demasiado decirle algo así a una dama, pero el rey grita, preguntándole que cómo se atrevió a responderle, ante lo que la pequeña piensa que aún así el rey Rodrigo es como un segundo padre para Astaroth. Y la protagonista dice que es la única sobrina de su majestad y definitivamente no querrá enojarse con esa encantadora sobrina, pensando que fue a partir de la 3ª vez que pudo decir esas cosas con su boca, e inmediatamente le llega una notificación, porque el índice de favorabilidad del rey Rodrigo aumenta es 10, debido a su apariencia segura, y el índice de favorabilidad del rey Rodríguez es 60 de 100, y el objetivo del ataque comienza con un índice de favorabilidad de 0, pero los ayudantes de la familia real comienzan con un índice de favorabilidad de 50, y la protagonista piensa que consiguió 60 de favorabilidad, con lo que la primera habilidad que aparece a través de la conversación, finalmente se activa la primera habilidad positiva. También le llega otra notificación,
porque tiene una nueva habilidad pasiva. Protección del rey level 1 minuto y puede pasear por todo el palacio real. Cuando ocurre una crisis con Astaroth, el rey Rodríguez puede ayudarla. Y aquí vemos el rango de activación, porque son 500 metros alrededor del rey Rodríguez. Y hay dos tipos de habilidades en ese juego, pasivas y activas. La primera de ellas es una habilidad pasiva, lo que significa que el efecto se aplique en cualquier momento y lugar. Un ejemplo representativo es Protección del Rey, porque una vez que se domine esa habilidad, no hay nada que pueda detener a la persona dentro del palacio. Y podemos ver que la protagonista sigue en el aire, ya que los brazos del rey Rodríguez la mantienen allí. Y este empieza a girar, mientras pregunta que cómo puede estar enojado con ella, pero el padre de la protagonista le pide a su majestad que tenga cuidado, mientras ella piensa que todavía es solo un mundo en el que puede deambular, pero necesita eso para ir a otros lugares. Así que debe obtener protección del rey antes de comenzar, y el primer paso fue exitoso. Y lo siguiente es el cuidado de la reina. Para poder obtener el cuidado de la reina debe poner tantas excusas como sea posible para quedarse en el palacio. Y en ese momento la pequeña llama a su majestad, el mismo que felizmente se queda viéndole. Y la protagonista le susurra, porque ha pasado un tiempo desde que estuvo ahí. Así que le pide que le permita quedarse en el palacio unos días, y el emperador le dice que si está bien, lo harán. Y este dice que ha pasado un tiempo desde que estuvieron ahí, así que pregunta que por qué no se quedan unos días en el palacio. Ante esto el padre de Astaroth dice que sí, pero su majestad de ellos. Y el emperador dice que está tan atrasado como el trabajo gubernamental que necesita ayuda. Ante esto el padre de Astaroth pone un pero, el emperador le pide que no pelee con él, porque es el rey. Y también vemos a la pequeña decir que como parece tienen mucho de qué hablar y ella irá a saludar a la reina. Y esta se va mientras el rey agarra a su padre y hermano suyo, quien grita hasta, pasando a nosotros a otro lugar bastante hermoso, donde vemos a la protagonista detrás de una doncella. Y aquí vemos otra notificación, porque la lista de habilidades activas. Cuidado de la reina level 1. En caso de una situación inesperada la reina puede salvarle. El rango de activación son 100 metros alrededor de la reina, y se puede utilizar una vez por semana. Y la protagonista piensa que aunque las condiciones de uso son ciertamente estrictas, es mucho más eficaz que las habilidades pasivas, porque incluso si no es una misión, es una habilidad que se debe tener. Pero en ese momento, la doncella dice que ha oído hablar de la princesa Astaroth. Pero bueno, podemos ver abrirse una puerta. Esto mientras llega otra notificación, que dice, Encanto 7 de 99, etiqueta del Palacio 6 de 99, arte 6 de 99. Y la protagonista piensa que aunque los números son deprimentes porque ni siquiera tomó las clases correctamente, tiene conocimiento a través de algunas regiones, e instantáneamente la vemos levantar su vestido diciendo que es Astaroth, hija del gran duque de Alstein, la misma que envía saludos a la reina Rosetta, pensando que se dice que los saludos a un nivel que es imposible con las figuras actuales de etiqueta de la corte real, son posibles gracias al conocimiento, y para aumentar la favorabilidad de la reina, debe apelar a su apariencia femenina más que a cualquier otra cosa. Y podemos ver a la reina Rosetta, la protagonista sigue pensando que como su madre falleció a temprana edad, ella es prácticamente como una madre para ella. E inmediatamente la reina dice que es un saludo bastante digno y le pide que vaya a ella. Esto, mientras vemos una notificación porque el índice de favorabilidad de la reina Rosetta aumenta en 1, debido a su apariencia femenina, y el índice de favorabilidad de la reina es de 51 de 100. Y la prota se pregunta que cómo que solo 1, y piensa que necesita aumentar su índice de favorabilidad en 9 para activar el cuidado de la reina. Esta se ve algo deprimente, porque si eso continúa no podrá asistir al baile. En ese momento la reina le dice que ha crecido y necesita un vestido nuevo. Y la protagonista piensa que es su oportunidad. Esta dice que quiere heredar el vestido que llevaba la princesa Floria. La reina le pregunta que si quiere heredar ese vestido. Y la protagonista dice que sí, porque está hecho con el esfuerzo y sudor del pueblo. Pero la reina se queda viéndole y podemos ver cómo esta hace de notar su desagrado. Mientras vemos esta notificación, porque el índice de preferencia de la reina Rosetta se reducirá en 6, debido a sus acciones de cuidada, y el índice de preferencia de la reina es 45 de 100. En ese momento, podemos ver el claro desagrado de la emperatriz, la misma que le dice que no es algo de lo que deba preocuparse, pero ante esto, la protagonista piensa que es un desastre, porque cuando tenía 14 años su nivel de simpatía aumentó, de hecho su simpatía aumentó debido a los comentarios demasiado serios. Pero la pequeña dice que no es eso. Y detrás de ella llega alguien,
que pregunta si de verdad le gustó a Asta, esta vez la princesa Floria, la hija mayor del rey, la princesa de ese país, y la prima de Asta. Esta abraza a la pequeña, y dice saber que todos ellos saben cuánto le sigue a Astaroth. Esta le pregunta si quiere que ella elija el vestido de Asta. La protagonista dice que sí, tienes razón, porque sus ojos son los mejores del continente. Nuevamente frente a la protagonista vemos una pantalla de notificación que dice, Gran Poder 57 del 99. Etiqueta de la Corte Real, 54 de 99. Arte, 85 de 39. Y ella piensa que su hermana que recibió una estricta educación de la familia real tiene un valor artístico de 85. Y la pequeña dice que ella también quiere asistir al baile que se llevará a cabo luciendo hermosa, a lo que la princesa Floria se sorprende porque esa es una gran idea. Pregunta si puede llevar un vestido a juego con su hermana. La protagonista se ve algo preocupada, mientras seguimos viendo a la emperatriz, la misma que dice que entonces le pide que demuestre que tiene las habilidades necesarias para ir a un baile. Aquí vemos otra pantalla de notificación, porque tiene una nueva sumisión, obtener permiso para asistir al baile. ¿Quieres ir al baile? Demuestra a la reina que eres una noble para asistir al baile. Tiempo límite 24 horas. Inmediatamente pasamos a otro lugar, o mejor dicho a un vestuario, donde vemos a la pequeña en medio y a varias doncellas y a la princesa buscando un vestido. Esta misma pregunta que qué tipo de vestido le quedaría bien a Astaroth, mientras la protagonista menciona que en ese juego los valores artísticos de Floria que son sensibles al color y están casi a nivel de un maestro, y cada una de sus palabras es una referencia valiosa. Y la princesa dice que los tonos brillantes están de moda esa temporada, así que cree que serían bueno. Pero sin embargo, como el aire de la noche será frío, será mejor algo más grueso. Mientras la protagonista sigue mencionando que el sentido estético de Floria va más allá de su capacidad para marcar tendencias. Y más adelante, incluso tendrá la sensibilidad emocional que podías reconocer productos auténticos y falsificados. Y esta susurra que el problema es la calidad. Pero, a lo que Floria le pregunta que qué ha dicho, y la protagonista hace de notar su sorpresidad, diciendo que no es nada, porque ese vestido es muy bonito y Floria le dice a Astaroth que su percepción ha mejorado mucho, y pregunta si debería probarse eso porque ajustarán el tamaño para adaptarlo al cuerpo de Asta en poco tiempo. Pero también mencionan que la familia real puede aumentar fácilmente su favorabilidad siendo ayudantes confiables, pero quedan atrapados en incidentes y mueren uno por uno. Y entre ellos, Floria murió relativamente joven, pero esta piensa que esa vez protegerá a su hermana. Nuevamente pasamos a otro lado y alguien pregunta si ya está lista, es Floria, que le pide a Astaroth que entre, e inmediatamente podemos verla mientras el sol cubre esta sala iluminando todo por completo. Frente a ella Floria y la emperatriz, y sí, podemos ver cuán hermosa y elegante está Astaroth, y la emperatriz dice que como era de esperar, se ve lo suficiente bien como para asistir al baile. Sin embargo, el hecho de que sea gracias a la ayuda de Floria, sigue siendo el mismo, a lo que la protagonista dice que sí, porque todavía le falta la capacidad de elegir un vestido bonito, carece de la etiqueta de la realeza, pero puede rellenar las partes que faltan en el futuro. ¿No crees que sea vergonzoso pedir ayuda si es necesario? Cuestión que hace ver cierta satisfacción en la emperatriz, e inmediatamente le llega una notificación, porque su respuesta aumenta la favorabilidad de la reina en 5, y la favorabilidad de la reina ahora es 51 de 100, y esta dice que hablará con el rey, mientras se acomoda el cabello de la protagonista, la misma que muy feliz da las gracias, pero la reina dice que cuan mayor ella se hace, se parece más a su madre, cuestión que desconcerta mucho a la protagonista. Pero bueno, pasamos a otro lado, donde mientras alguien está encima, vemos personas debajo inclinarse, ya que arriba está el rey, el mismo que dice que hoy tiene un invitado muy especial, e instantáneamente vemos estos lindos zapatos, y el rey dice que su sobrina una princesa, que será un gran activo para la familia real en el futuro, Astaroth. Entrando asimismo la protagonista con su vestido espectacular, deslumbrando a todos los videntes, los mismos que exclaman adiós, porque por fin le ven. Y esto, porque la primera carrera de la sobreprotegida Astaroth fue mucho más rápida de lo esperado. Podemos ver esta pelea, ya que el rey y su hermano el padre de Astaroth están discutiendo, porque pase lo que pase el primer baile tiene que ser con el rey. Pero su hermano dice que no es posible, porque él es su padre, y está ahí. Pero el rey se ríe, porque el primer baile de la pequeña hasta es de él sin duda alguna. Y su padre está llorando y dice que es un abuso de autoridad, hermano. Pero en ese momento el rey extiende su mano y le pide a la pequeña que vaya. Esto le preocupa un poco a ella,
pero inmediatamente la pequeña toma la mano del rey. Podemos verlo dándole muchas vueltas mientras ríe, diciéndole a Asta que sus pasos son realmente elegantes. Pero después de esto vemos a la pequeña atrás con náuseas, mientras su padre le pregunta si está bien, y el rey un poco más adelante, preguntándole a Floria si quiere bailar con su padre, pero ésta se ríe, le dice que no a su papá. Mientras la pequeña piensa que no tiene tiempo para eso, porque debe conseguir el favor de la reina. Y ésta se ve algo preocupada, e inmediatamente se marcha. Y su padre le pregunta hasta que a dónde va, pero ésta le pide que espere. Y pasamos donde está la reina, y alguien dice que es la hija de Alcén, la misma que se inclina levantando su vestido saludando a la reina. Esto, ya sé que la reina se ve feliz, mientras estas mujeres exclaman a Dios, preguntando que cuándo se convirtió en una hermosa dama, y otra dice parecer que fue ayer cuando el archiduque Alcén la escondía detrás de él. Ante esto, la pequeña da las gracias por sus cálidas consideraciones, señora Madison y señora Robin, pero estas dicen que además recuerda sus nombres, y están impresionadas. A lo que la pequeña dice que por supuesto, porque todos son amables con ella, e inmediatamente le llega una notificación, porque todos a su alrededor se asombran de su comportamiento de dama, y la pequeña piensa que es hora del último golpe, y ésta se ríe, diciendo que todo es gracias a la ayuda de la reina, la misma que se sonroja bastante y se ve feliz, y también le llegó una notificación, porque la preferencia de la reina Rosetta aumentó en 10 debido a su noble apariencia, y el índice de preferencia de la reina es de 61 de 100, y su nueva habilidad activa cuidado de la reina level 1, en caso de una situación inesperada. La reina se excusará por ella, y alcance de activación 100 metros alrededor de la reina. Uso, una vez por semana, y ante esto la pequeña sonríe, y piensa que listo, porque finalmente la misión ha sido completada, pero en ese momento le llega otra notificación de una nueva submisión, porque debe encontrar el libro del Estado, y encontrar a la persona que recibirá el libro del Estado. El socio esencial para convertirse en rey, límite de tiempo 24 horas. Esto sorprende mucho a la pequeña, porque debe encontrar a la persona adecuada para el Estado, el tiempo límite es de 24 horas. Esta se pregunta que si ya, y la vemos bastante deprimida, recostada sobre una pared, pensando que el límite es de 24 horas, y es demasiado pronto. Y debe encontrar el gran premio en ese baile, y los candidatos que se presentarán en el baile son. Pero en ese momento alguien pide que mire quién está ahí, y podemos ver que la pequeña dice que es él, el marqués de Montpellier Gustave, el mismo que seriamente y serenamente está parado frente a la protagonista, la misma que se pregunta si es el único. En ese momento la protagonista menciona que se enteró que era una persona malvada en los últimos momentos de su vida, recordando cuando éste dijo que ella iba a morir pronto, así que le diría la verdad, porque ni siquiera sospechar de la familia que tenía más poder en todo el reino era demasiado estúpido de su parte, Astaroth, hija de Alstein, y esta piensa que la fuerza oscura que empujó hasta a la muerte cada vez, el que instigó la muerte de su padre y el futuro puede cambiar. No, definitivamente debe cambiarlo y definitivamente se convertirá en emperatriz. Se vengará de él. Pero inmediatamente este hombre dice que ha escuchado bastante sobre su enfermedad, pero le alegra verla saludable y espera verla más seguido a futuro. Pero la protagonista sigue pensando que él esparció el rumor de que estaba enferma. Pero la protagonista pregunta si eso es realmente todo, y piensa que de cualquier manera, mientras sepa su identidad y propósito no tiene que temerle a nada. Pero Montpellier dice que bueno, porque casualmente pensaba verla y se le permitió, así que podría llevar más compañía a futuro. A esto, la pequeña dice que no importa cuán joven le parezca porque no cree que está en posición de darle instrucciones. Esto sorprende al marqués, el mismo que dice que no tenía esa intención, pero solo pensó que sería bueno que se rodeara de persona de su edad. La protagonista menciona que ese hombre es tanto un traidor como el padre de Cedric Montpellier y esta dice que para ser honesta, si su hijo gusta de ella habría sido mejor que pidiera directamente un encuentro. A esto Montpellier se queda en silencio y se ve preocupado. Y la protagonista empieza a reír poniendo un pero, preguntando que qué podría hacer, porque como sabe es la única sobrina del rey. Y esta piensa que aún así es ella quien elige, no él, y ese es su poder, marqués. El mismo que se ve muy serio y aquí vemos que la favorabilidad del marqués de Montpellier ha decrecido por 10 puntos, ya que se ha ofendido por su argumento. Y la favorabilidad puede aumentar, pero también puede disminuir a veces y las personas con baja favorabilidad pueden atacarle. También le llega otra notificación, porque tiene una habilidad activa. Niña descarada nivel 1 y puede ofender a nobles cercanos con comentarios sarcásticos. Y las habilidades etiqueta del palacio y fuego serán temporalmente ajustadas. Duración, 1 minuto.
Tiempo de recarga, 1 hora. Etiqueta del palacio, 8 de 99. Arte del habla, 7 de 99. Pero vemos a Montpellier arrodillado, diciendo que su corazón de padre se adelantó, pidiendo que por favor le perdone. Ante esto la pequeña suspira, porque si insiste será como desafiar la autoridad de la familia real, debe tomar esa oportunidad y alcanzar el máximo nivel de niña descarada, para llegar a chica descarada. Y esta dice que ella, pero el marqués dice que su hijo asistirá al baile, así que espera que no se lo tome a pecho. Esto preocupa a la pequeña, la misma que piensa, que se pregunta si así que Cedric también es inconsciente con esa cara tan bella y joven, pero piensa que no importa. No importa que tan guapo sea porque le traicionará y debe concentrarse. Y la protagonista dice que bueno, no irá tan lejos como para decir que nunca bailará con él y vemos a Montpellier dar las gracias por esa oportunidad, porque realmente será un honor. Pero la protagonista se ve disgustada, pensando creer que va a caer por la belleza de su hijo. Pero su plan es lo opuesto y tomará esa oportunidad para seducir a Cedric desde una edad temprana, salvar a su padre y prevenir todas las futuras tragedias. Y esta dice que bueno, solo lo estará mirando un poco, porque entonces se pregunta si podrás terminar con ese bucle infinito. Pero Montpellier le pregunta a la protagonista que qué le parece verlo en el jardín esa noche. Esto sorprende a la doncella, que le grita a la señorita. Pero la pequeña le pide que se detenga y dice creer que sería posible por 1 minuto. Y Montpellier le da las gracias a la señorita Astaroth, pero en ese instante entra alguien poniendo un pero, porque sí el marqués Montpellier. Esto sorprende a ambos personajes, viendo nosotros esta hermosa capa roja y este hermoso chico entrar sosteniendo su espada. En ese instante, Montpellier pregunta que qué hace ahí, pequeño duque de Granada. La protagonista se pregunta si va en Granada, y menciona que actualmente el poder del reino está dividido en 2 facciones, enfrentadas entre sí representados por el marqués Montpellier, un grupo de nobles que protegen los derechos de los nobles, y la facción del rey que está abajo su mando directo. Y la cabeza de la facción del rey ha sido el ducado de Granada, por ya 30 generaciones. Y la protagonista piensa que no esperaba que ese niño estuviera ahí, porque es la primera vez que se conoce en esa edad. Pero este chico inmediatamente se inclina y saluda a la estrella de Alstein, mientras la protagonista menciona que incluso cuando el marqués de Montpellier tomó el control, tuvo que ser cauteloso con él y fue gracias al ducado de Granada, guardianes de la facción militar real, que el estado de Astaroth pudo ser protegido. Y esta piensa que lo que impidió ayudar a tiempo fue que estuvo siempre protegiendo el norte lejos de la capital. Y la protagonista dice que no, e inmediatamente vemos el rostro de este chico, el mismo que se interpone entre Montpellier y la protagonista y Montpellier dice que Su Alteza y ella estaban hablando del baile. Este sonríe y dice que entonces si le disculpan, le pide a la señorita Astaroth que no se olvide de su promesa. Pero Baen dice que el marqués de Montpellier no es de fiar. La protagonista piensa que lo sabe y no es asunto suyo si es que no sabe nada, niño. Y esta dice que aún así es la cabeza de la facción noble y, como miembro de la familia real, debe ser cortés. Pero Baen dice que no hay nada más valioso que ella, así que no es necesario que se esfuerce por personas así, porque Granada siempre la protegerá. Ante esto la protagonista piensa que sabe que es leal a la familia real, pero se pregunta si no se le pasó la mano por los halagos. Pero bueno, no hay nada malo por sentirse bien por las palabras de un aliado y esta dice que el pequeño duque es una persona muy interesante, mientras se ríe, pero instantáneamente se crea un silencio extraño y la protagonista piensa que los puntos de favorabilidad no se ven, se pregunta si es imposible conquistar a ese personaje, porque entonces no tiene por qué perder el tiempo. Y esta dice que entonces si le disculpa, por lo que ha oído, dice que tienen la misma edad. Así que está bien si son casuales la próxima vez que se vean, marchándose instantáneamente la protagonista, mientras Baen se queda viéndole. Pero en ese momento pasamos a otro lado, mientras vemos la luna en el hermoso bosque. Y esta sirvienta le dice a la señorita que tiene miedo, porque si el archiduque se entera definitivamente la regañará. La protagonista dice que está bien, porque él piensa que salió a caminar con ella. Pero la sirvienta dice que está demasiado oscuro, señorita, y debe ser cuidadosa. La protagonista le dice que tienes razón, ni siquiera puede ver bien su cara. Y esta piensa que aún así, ya que está bajo la protección del rey, no hay necesidad de preocuparse, porque incluso si pasa algo peligroso. Pero inmediatamente podemos ver a este chico de espalda y la protagonista le pide a esta sirvienta que le espere un momento, porque irá sola. Y esta le pide a la señorita que sea cuidadosa. La pequeña sigue caminando, mientras piensa que Cedric de niño. Inmediatamente este chico se da cuenta de su presencia,
pero la pequeña se sorprende y le grita que un momento y le pide que solo se quede quieto y escuche. Pensando que cuando vea su cara de niño puede que su corazón se agite sin razón, la protagonista dice que solo le dirá directamente el asunto. Porque tomará la prueba para convertirse en la siguiente sucesora del rey. Cedric se queda en silencio, y la protagonista dice que no es fácil, así que necesita que haya alguien de su lado para darle fuerzas. Porque como la reina Rosetta, que se encarga de mejorar las relaciones tensas de su majestad con su personalidad generosa, y haciendo reuniones sociales para las damas nobles. Pero en ese instante este chico se queda en silencio y le pregunta si se le está proponiendo ahora mismo. La pequeña intenta no ver, pero se pregunta que por qué le habla de manera informal tan de pronto, porque aún tienen la misma edad. Y esta dice que sí, porque si se convierte en su esposo y su secretario de Estado, le dará honor a cambio. Y esta piensa que es un buen trato para él un segundo hijo que no heredará título alguno, pero Cedric dice que suena más a que le estuviera pidiendo ser eso no era. Y la protagonista dice que si necesita tiempo para discutirlo con su padre esperará, pero Cedric dice que el matrimonio es un asunto de decidir con quién se quiere estar por el resto de su vida y él puede tomar esa decisión por su cuenta. Y la protagonista se sorprende, porque la manera en la que habla y su voz se parecen a, y este chico dice que si esa es su voluntad, entonces será su destino y, por lo tanto amablemente aceptará su oferta. Y sí, la protagonista dice que es el pequeño duque de Granada, el mismo que toma su mano porque está bien, con gusto aceptará su oferta y sacrificará todo su cuerpo para coronar a Astaroth. Este besa la mano de la protagonista sorprendiéndola muchísimo, pero hasta le dice que no, y le pide que espere. Porque lo que quiere decir, e instantáneamente se abre una ventana frente suyo, porque la misión de buscar un candidato para la boda está completa, y la recompensa es que la percepción aumenta en 20. Percepción, 27 de 20. Pero esta se pregunta, si no es necesario ser uno de los 5 personajes principales, mientras su rostro se ilumina, ya que llega una notificación muy brillante, porque esta tiene una nueva misión secundaria, Pacto de Amor. Debe preparar sus planes para el futuro con la persona que se comprometió e informárselo al rey. Y para la propuesta de matrimonio tiene un límite de tiempo, de 23 horas y 59 minutos. Ante esto, la protagonista se pregunta si estará bien al ser una misión secundaria, porque es extraño que el índice de favorabilidad no aumente. Ante esto, Ryan se pregunta que qué sucede, mientras la protagonista está llena de dudas. Pero también vemos a este personaje sorprendido, es Cedric, el mismo que exclama adiós. Y sí, la protagonista se pregunta si es Cedric, el mismo, que como todo un bebé dice que es increíble. Porque también está el pequeño duque de Granada, y sí, vuelve a repetir que es increíble. Pero la protagonista se pregunta si es en serio, porque incluso ese tipo de frívolo puede ser perdonable cuando es un niño que se ve lindo. Pero este dice que ver a 2 personas a las que rara vez se puede ver, al mismo tiempo es un gran beneficio, preguntando si no es cierto. Pero Ryan pregunta si es Cedric Montpellier, y también le pregunta que qué hace ahí a esas horas. Cedric se desconcerta y se sorprende, porque eso, su padre le dijo que fuera, pero este se preocupa y se sorprende, porque su padre le dijo que no lo dijera. Ante esto Ryan se está riendo y la protagonista se pregunta si acaso se dio cuenta, y Ryan dice que ese día es demasiado tarde, así que le pregunta que por qué no regresa, y mientras se pone amenazante, le dice que tiene de qué hablar ese día. Podemos ver a Cedric, el mismo que se va corriendo y dice que claro, hasta la próxima, duquesa. Después de esto volvemos a contemplar la luna, mientras Ryan y la protagonista se quedan en silencio. Pero Ryan pregunta que si acaso ese tipo le ha confundido. La protagonista se ve nerviosa y dice que eso. E inmediatamente vemos a la sirvienta a correr llamar a la señorita, porque ha pasado demasiado tiempo y tienen que regresar. Rápidamente la protagonista se pregunta que como el tiempo ha pasado tan rápido, porque si su papá usa esa habilidad será un gran problema. Y esta le pide a Ryan que hablen más a detalle en la mañana, Marqués de Granada. Pero este le pide que por favor le llame Ryan y la protagonista dice que está bien Ryan y quiere que le llame Astaroth. Viendo nosotros a Ryan inclinarse, porque es un honor que la única esperanza del reino le permita que la llame así. La protagonista se desconcerta ante esto, mientras piensa que la única esperanza del reino. Está segura de que era un apodo que solo escuchó después de que todos los miembros de la realeza murieran, y esta dice que él lo dijo. Pero en ese momento se escuchan unos gritos, ya que alguien llama a Astaroth, su querida luz de las estrellas, preguntando que dónde está, cuestión que hace que la protagonista tenga que irse por ese momento. E inmediatamente podemos ver que todo se pone extraño y la protagonista se queda boquiabierta mientras le llega una notificación. Porque el archiduque Alstein
Usa el servicio de seguridad infantil Level 5. Y la habilidad se ha activado. Servicio de seguridad infantil Level 5. Puede encontrar la ubicación de su hija como un fantasma. Rango de activación 500 metros alrededor del archiduque Alstein. Tiempo de recuperación, 1 día. Cuando se activa, el objetivo reconocerá el uso de la habilidad. La pequeña piensa que lo hizo, pero aún así, se pregunta si está bien estar lejos del duque, y podemos ver a su padre llamar a Asta. E inmediatamente la pequeña llega y se sorprende por su papá, mientras la sirvienta se ve algo preocupada. Pero el duque abraza a su hija y dice que estaba preocupado porque estuvo fuera por mucho tiempo y la pequeña dice que la luz de la luna era tan hermosa que se distrajo. Lo siente. Su padre dice que está bien, pero ya es tarde así que volverán a casa. Ante esto la pequeña se desconcerta y pregunta que como que a casa, y esta volvió a ver la pantalla notificación, porque el límite de tiempo es de 23 horas y 50 minutos. Y esta se pregunta, que qué pasa con la misión si regresa a casa, y la pequeña grita que no quiere. Quiere quedarse en el palacio y su padre le pregunta hasta que por qué ese día está actuando así, y a la protagonista le llega otra notificación, porque la decepción en la actitud de su hija que no entiende el corazón de su padre, reduce la afinidad del duque de Alstein en 1 y ahora la afinidad está en 99 de 100. Ante esto la pequeña piensa en la afinidad, pero aún así no se puede evitar. Y esta dice que también sabe que se ha convertido en una carga para su padre, pero el duque le pregunta hasta que por qué dice eso, y la pequeña dice que si no fuera por ella no habría tenido la necesidad de renunciar al derecho de suceder al trono y se habría vuelto a casar y habría permanecido en la capital real y también menciona que no habría sido asesinado 1 año después y la pequeña grita que quiere ser sus alas, no una carga. Y para hacer eso debe convertirse en un adulto rápidamente. Este intenta quitar la mano de su padre que le sostiene, el mismo que se queda en silencio. Pero su padre se inclina, recordándole que la reina se lo ha dicho, porque ya no es una niña y probablemente sabían de esa situación y prepararon una habitación con anticipación. Y la protagonista piensa que la atención de la reina se activó y, si no fuera por eso, le habría llevado de inmediato. Pero su padre pone un pero, porque hasta la razón por la que su padre le escondió fue porque no quería que escuchara ese tipo de historias. Y él no tiene poder, ella es demasiado joven, pero eso es noble, siempre están ansiosos por obtener todo lo que puedan. La pequeña llama a su papá, el mismo que le abraza y le pide que por favor perdone a ese pobre padre que solo quería protegerle. Este le dice a Astaroth que le ama. Y la pequeña mientras le abraza, dice que ella también. Después de esto pasamos a una escena ya vista, donde vemos la guillotina, a Cedric y a la protagonista gritando que no, mientras la guillotina cae y también vemos un recuerdo de su padre. Pero nuestra pequeña protagonista despierta muy sofocada y podemos ver este lugar, lo que parece una habitación. La protagonista sigue suspirando y dice que menos mal porque todavía está en el palacio. Pero en ese momento esta sirvienta llama a la señorita y le pregunta si se ha despertado, porque es extraño que se haya quedado dormida hasta tan tarde. Pero esta misma le pregunta que por qué está feliz, y la pequeña se sorprende y dice pensar que su padre le había llevado mientras dormía. Y la sirvienta dice que está intrigada a saber por qué está tan decidida a quedarse en el palacio. Y la protagonista le dice a Mina que se lo contará más tarde, pero le pregunta que por qué tiene tanta prisa, y a esto la sirvienta Mina dice que el duque de Granada le está esperando. La protagonista grita, preguntando si ahora, e inmediatamente esta sale cambiada muy linda, mientras vemos a Mina aún echando su colonia. En ese momento Vaen llama hasta ahí, la protagonista dice que lo siente pero escuchó que ha estado esperando desde temprano. Vaen dice que está bien, cree que tienen que terminar de hablarlo de la noche anterior. Ante esto la pequeña sonríe y dice que eso es cierto. Y piensa no creer, que mencione ante tantas personas la propuesta de matrimonio. Y Vaen dice que quería agradecer como es debido por haber recogido su pañuelo el día anterior. La protagonista se sorprende y dice que sí. Esta se pregunta si está creando una coartada falsa, porque apenas tiene 10 años y es asombroso. Pero la protagonista le pregunta a Mina si puede preparar algo de té, porque tienen que hablar de cosas importantes y Mina dice que no importa cuán jóvenes sean la joven y el duque, estar solos juntos. Pero la protagonista dice que realmente está bien. Pero Mina dice que si pasa algo debe llamarle de inmediato. E inmediatamente vemos esta fiesta de té y a Ryan decir que entonces, pregunta que por qué no van directamente al tema principal. La protagonista se sorprende, vemos a Ryan colocar esta carta encima de una mesa, a la protagonista le llega una notificación porque ha obtenido más una propuesta de matrimonio, debe mostrar la propuesta de matrimonio al rey,
y revelar sus planes futuros. En ese momento, Vaen dice que para aumentar el apoyo a la familia real escuchó que el archiduque Alstein está siendo presionado para volver a casarse. Pero la pequeña dice que también escuchó que el duque de Granada se encuentra en estado crítico y, esta menciona que la razón por la que el joven Vaen llegó al palacio sin un tutor, se mencionó brevemente en el juego, porque mientras su padre estaba enfermo, el marqués de Montpellier extendió su influencia en Granada, y Granada es un lugar de importancia estratégica y una región importante comparable al territorio de Montpellier. Pero Vaen dice que como todavía es joven será regente, y por eso es difícil. Esto sorprende a la pequeña protagonista, que pregunta si es obra del marqués Montpellier, y Vaen dice que él ya intentó casar su hija con él, cuestión que enojó un poco la pequeña. Pero Vaen dice que si el marqués empieza a interferir en Granada, la verdadera misión de su familia también se verá perturbada. Ante esto, la protagonista se desconcerta y pregunta que cómo que verdadera misión, y piensa que Vaen ayudó a frenar los arrebatos del marqués en el juego y se pregunta si hubo algo más, pero Vaen dice que su familia protegió el muro de hielo del norte durante generaciones y la familia Granada tiene la misión de proteger el muro de hielo, que protege el reino de la reina de hielo. Esto sorprende a la pequeña, que piensa que parece que había uno o dos líneas así, pero como no era un juego personaje estratégico, no se interesó en absoluto. Pero estaba en una situación realmente difícil y la pequeña dice que al final también necesita una prometida para mantener seguro su ducado y le pregunta si no es así. Esto sorprende a Vaen, pero vemos a la protagonista muy seria. Pero Vaen dice que a cambio, después de que se convierta en duque cooperará con ella para que sea ascendida de puesto también. La protagonista se queda viéndole, y si se queda viéndole fijamente y piensa que aún no hay cifras de favorabilidad, mencionando que hay dos casos en los que no aparecen valores de favorabilidad. Uno es si el número ya alcanzó 100, o si el número es completamente irrelevante, y en ese caso, es definitivamente lo segundo. Y la protagonista pregunta que por qué ella, porque seguramente habían otras opciones. Pero en ese instante Vaen se pone en pie, porque si no es ella no cedería ante el marqués Montpellier. Estos están muy cerca y la protagonista se aleja diciendo parecer que ha sido una víctima de una situación terrible. Pero Vaen dice que no quiere volver a ser víctima de su crueldad nunca más, porque la reina le propuso casarse con la princesa Floria. Ante esto, la protagonista le pregunta que qué dice, y Vaen dice saber que la princesa Floria tiene un amante. Esto sorprende más a la protagonista, que pregunta que cómo lo sabe, mencionando que estaba segura que nadie en la familia real lo sabía todavía y se supone que es un escenario que se revelaría más tarde en la historia. Estos dos chicos se ven patéticos y Vaen le pregunta a la protagonista si siente pena por él ahora, y ella piensa que es natural, mencionando que de acuerdo con la ruta normal Vaen se mantuvo fiel, ayudó a la familia real hasta el final incluso si el compromiso fue forzado y, además se convirtió en un aliado confiable para Astaroth. Y la protagonista le dice a Vaen que su lealtad hacia la familia real es asombrosa, pero Vaen dice que es mitad cierto y mitad falso. Y la protagonista le pregunta que qué quiere decir, y Vaen dice que él quiere proteger su territorio y ella quiere ascender al trono. La protagonista le pregunta si no es así, y Vaen dice creer que es suficiente por ahora. A esto la protagonista suspira, porque al parecer eso es todo y piensa que por ahora seguirá con eso porque no hay otras opciones. Pero Vaen se queda viéndole y la protagonista se ve muy angustiada. Y este dice que es cierto que quiere la luz de las estrellas de Alstein, que está tan escondida. Esto desconcerta a la pequeña, mientras vemos a Vaen bastante serio. Este se queda viendo la protagonista muy sonrojado, la misma que se ilumina con su mirada. Pero en ese momento llegó la notificación, porque el archiduque Alstein usa el servicio de seguridad infantil, Level 5. La pequeña se pone en pie muy asustada y Vaen hace lo mismo, mientras su padre pregunta si llegó un invitado sin que él lo supiera. Y también llega otra notificación, porque el índice de favorabilidad del archiduque Alstein disminuye en 9 debido a sus acciones y el índice de favorabilidad es 90 de 100. Ante esto vamos el enojo de su padre y esta escena tan linda. Y el archiduque piensa que está demasiado cerca, carga a su niña. Y bueno, en ese instante cae una hoja, la cual la protagonista se queda viendo y piensa que no intentando tomarla. Pero el archiduque lo toma y pregunta que qué es eso, y la protagonista se ve muy nerviosa tratando de sorprenderse, porque eso. Esta pregunta que qué es eso, pero en ese instante Vaen se inclina, porque Astaroth y él se prometieron en un futuro. Y le pide a su padre que por favor les permita casarse archiduque, no pero la pequeña le pide que se detenga y, en ese momento vemos al archiduque algo extraño, mientras la pequeña llama a su padre, pero no habla,
mientras mira a la pequeña y sus ojos se viran, cayendo así al piso. La pequeña llama a su padre y Ryan llama a su majestad. Pero bueno, pasamos a otro lado. Y vemos al rey decirle a Astaroth que hizo una lección bastante estratégica. Esto, mientras vemos la notificación, porque el tiempo restante son 3 horas y 11 minutos. Y la pequeña piensa que no tiene mucho tiempo, así que tiene que tener éxito ahí. Y la pequeña dice que quiere cumplir su papel como miembro de la familia real, a lo que el rey dice que está seguro de que nadie le obligó a asumir ese papel, preguntándole si no es así, y la pequeña dice que si se decide su matrimonio su padre no tendrá que casarse en contra de su voluntad, mencionando que la existencia de la joven hasta le servirá como una excusa para el matrimonio. Pero el rey dice que sería correcto que su padre se vuelva a casar. Pero la protagonista dice que ella protegerá a su padre, pero podemos ver la mirada hostil del rey. Y la protagonista cierra los ojos, preguntándose si estará bien o si está bien, pero el rey pone la mano en su cabeza y dice que realmente ha crecido mucho, tomando el papel, llegando a una notificación, porque la misión secundaria Vínculo de Amor se ha cumplido y la recompensa es que tiene un atractivo incrementado en 28, y su atractivo es 35 de 99. Pero le llega una nueva misión secundaria, porque tiene que anunciar la candidatura y debe perseguir su objetivo de convertirse en reina. Tiempo límite 10 minutos. Esto sorprende a la pequeña, pero inmediatamente esta le dice a su majestad que le gustaría postularse para el puesto de reina. Y el rey dice que ese debe haber sido su verdadero propósito, pero le pregunta que cómo podría recomendarle un camino tan duro a ella, que es tan bonita, y ante esto, la protagonista menciona que en episodios anteriores su majestad Rodrigo habló varias veces de cuando sus hermanos fallecieron uno tras otros. Y se puso a llorar, diciendo que no quiere heredarle esa posición tan difícil, porque el marqués de Montpellier codicia todo y el mundo de la política real está plagada de intrigas. Pero la protagonista menciona que ya lo ha experimentado innumerables veces y también pidió ayuda e incluso intentó huir. Pero los resultados siempre fueron lamentables y ya no quiere dejar su destino en manos de otras personas. Llegando a la protagonista una notificación instantáneamente, porque la misión secundaria, anuncio de candidatura se ha completado. Y ha completado la misión principal Aprendiz del Rey, debe dar sus saludos. Y en ese momento, la pequeña piensa que es el primer paso hacia una ruta completamente nueva.